Una de las características de la escritura actual de Makoto Shinkai es que suele verse afectada por los eventos de la realidad que ocurren en Japón y en el mundo. Eventos que generalmente son de índole trágico y con efectos devastadores en las personas que los vivieron, y que luego son reivindicados en sus historias como un evento que a través de la fantasía se muestra lo suficientemente alejado, diferente, y del que entre tanta tristeza se puede reflexionar y traer a la luz algo positivo, o de plano cambiar el resultado de alguna manera. El terremoto de 2011, el cambio climático con los tifones y desplazamientos humanos y la pandemia del COVID-19 son algunos de los desastres usados como metáforas o temas subyacentes. El terremoto, tsunami y accidente nuclear de Tohoku en marzo de 2011 ha sido una gran influencia en todas las historias de Shinkai producidas después del suceso. In Your Name es un asteroide, el evento que cambia la vida de los protagonistas, causando consecuencias muy parecidas a las del terremoto, como el tsunami producido por el asteroide y la desaparición del pueblo en su totalidad. Ante esto, Shinkai menciona que la idea surgió al ver la culpa que muchas personas experimentaron al seguir con sus vidas, y su deseo de devolver el tiempo y hacer algo para evitar la catástrofe de alguna manera, viéndose esos sentimientos reflejados en Taki. Weathering with You se ambienta en un Japón donde no deja de llover. Hodaka huye de su hogar, se muda a Tokio y allí conoce a Hina, una chica capaz de hacer que el sol vuelva a salir, de la cual termina enamorándose. Además de ser la sucesora de Your Name, el principal gancho publicitario de esta película era que trataba del cambio climático. Shinkai incluso nos compartió un pequeño ensayo de donde parafraseo: desde tiempos antiguos los humanos han permanecido indefensos ante la naturaleza, buscando el balance. Muchas historias comienzan de esa manera, y la solución es inevitable: un sacrificio humano. Al final se restaura el balance entre el hombre y la naturaleza. El mundo loco vuelve a la normalidad. Pero los jóvenes, la audiencia de esta película, no tuvieron ninguna elección. El mundo ya se estaba volviendo loco. Quiero hacer una película donde el chico y la chica activamente elijan su mundo. Ya estos comentarios nos dan una idea de la dirección que tomará la película, dividida en dos partes, ambas unidas por un mismo hilo conductual: la responsabilidad individual. La primera mitad de la película se enfoca en presentarnos a Hodaka y a Hina, sus circunstancias de vida y cómo eventualmente Hina tendrá que sacrificarse para volver el clima a su normalidad. Parte de la historia nos cuenta cómo Hina perdió a sus padres y ahora ella debe cuidar a su hermano Nagi y tratar de evitar que servicios sociales se dé cuenta de su situación y los separe. Ella se encuentra bastante perdida hasta que conoce a Hodaka y él es quien le sugiere que empiece un negocio con sus poderes de chica del sol. Los sacrificios humanos para pedir por la lluvia o evitar inundaciones son de larga data alrededor del mundo, muchas veces mujeres. Me parece interesante la idea de poder burlar el destino de alguna manera, sobre todo considerando que Hina no causó el problema y no tiene por qué sacrificar su vida para arreglarlo. Shinkai quería transmitir que no es únicamente responsabilidad de los jóvenes buscar un futuro mejor y que tienen la opción de elegir qué hacer. En teoría eso suena muy bien, pero en la práctica no termina de funcionar porque no es coherente con la idea principal. Hina debió decidir por ella misma que no iba a sacrificarse. Ella solo se resigna y en su lugar tenemos a Hodaka tomando esa decisión por ella. Y no solo esa, él es quien hace todas las elecciones importantes. Hina solo le sigue la corriente. Hodaka fue el que decidió crear el negocio y la vida de Hina termina teniendo significado por y para él. No me llega completamente el mensaje de yo escojo mi propia vida, porque se le arrebata a Hina su capacidad de decisión y otra persona lo hace por ella. Shinkai también comenta que los humanos destruyen la naturaleza a su conveniencia. Sin embargo, soy el tipo de persona que no duda en encender el aire acondicionado cuando hace calor. El cambio climático es un fenómeno global, pero no hay mucho que una persona pueda hacer. Aún así, mis acciones sí tienen un efecto en el ambiente. Se siente como algo que no es nuestra responsabilidad, pero sí lo es. Esa contradicción en su pensar se refleja en la segunda mitad de la película. En la realidad, no podemos detener el cambio climático a base de acciones individuales. Se necesita un cambio de políticas a escala industrial en donde la persona promedio no tiene mucha voz. Y sin embargo en la historia, al Hina no sacrificarse, la lluvia continúa, dando a entender que sí es necesario las acciones individuales para hacer un cambio. No se busca otra solución. Todo lo que se necesitaba era la acción de una sola persona. Hina tenía la capacidad de detener la lluvia y no lo hizo.
La película arregla esto tomando la posición que la ciudad solo está volviendo a ser como antes, que la naturaleza está siguiendo su curso como ya lo hizo en anteriores ocasiones. Esto le resta importancia al cambio climático y a la intervención humana que nos ha llevado a donde estamos. 3 años después, la mitad de Tokio está inundada, y la situación se trata con mucha ligereza por las personas que se han visto afectadas, que más bien sirven como un recurso para asegurarle nuevamente a Hodaka que lo que está ocurriendo no es culpa de nadie, solo es la naturaleza. Si eso ocurriera realmente, esas personas estarían traumatizadas al perderlo todo, muchas sin posibilidad de recuperar sus pertenencias o de relocalizarse. En 2021, 10 años después del terremoto de 2011, todavía hay personas que no tienen casa propia. Se puede ser esperanzador sin obviar completamente la crudeza de la situación. Weathering with You es una película visualmente hermosa, que convierte el clima en el protagonista, pero que podía tener un mejor resultado si solo se enfocaba en una de sus dos premisas, en el personaje de Hina y sobre cómo ella tomaba las riendas de su vida con la ayuda de Hodaka, sin convertirla en una metáfora sobre el cambio climático, o como una reflexión sobre los problemas ambientales sin mezclarlos con otras premisas. Bueno, esto es todo por hoy, espero estén bien, les mando un chico abrazo, no olviden suscribirse y decirme qué les pareció, eso me haría muy feliz. Hasta la próxima.